Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo. Los invito para que sigamos con nuestras meditaciones, con nuestra oración, preparándonos así a la consagración total de nuestro ser al corazón inmaculado de María y de la mano de María, lógicamente, llegar a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, a la consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús. Esta semana la estamos dedicando a reflexionar sobre la importancia vital del autoconocimiento propio. Para ir a Dios es, oigan la palabra que usé, vital, de vida o muerte, de sí o no. El autoconocimiento propio. Yo debo conocerme a mí mismo para poder funcionar en todo sentido y lógicamente, con mucho más razón, para disponerme a aceptar a Jesucristo. ¿Quién va a aceptar a Jesucristo? Yo. Por lo tanto, yo debo de conocerme a mí mismo. ¿Cómo voy a conocerme a mí mismo? Conociéndolo a Él. Me conozco en ti, porque te conozco a ti, me conozco a mí mismo. Jesús es el faro que nos ilumina en todo y en este caso, en este proceso de autoconocimiento. El autoconocimiento es tan importante que voy a poner un ejemplo práctico, que si las parejas de muchachos se utilizaran el tiempo del noviazgo para conocerse a sí mismos, para calcularse si pueden vivir con una persona y no utilizar ese tiempo tanto para sentimentalismos, que más bien lo que producen es una ceguera espiritual, emocional, sentimental, una ceguera, no deja ver quién es la persona real con la que yo me voy a comprometer para toda la vida. Si utilizaran este tiempo para conocerse y para darse a conocer, que la persona, el novio, sea tan honesto de decirle a la novia cuáles son sus defectos, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus costumbres, sus maneras, su forma de pensar, su forma de ver la vida, etcétera, y la mujer también hiciera lo mismo, les aseguro que no habría tanta decepción y tanto fracaso y tanta cosa fea en los matrimonios, en las familias. Ahí nada más un detalle para que ustedes vean que el autoconocimiento, el conocimiento propio es de suma importancia, es algo vital. Y si se trata de lo más importante, que es ir a Dios, pues con mucho más razón. Tenemos que comenzar eh, diciendo, y sobre todo está la meditación del día de hoy, que hay un espíritu del mundo y un espíritu de Dios. Para yo conocerme a mí mismo, yo tengo que saber
distinguir estas dos realidades para ubicarme en ellas. Ya he dicho que el conocimiento propio que realizamos nosotros no es el que se puede realizar y conseguir muy bien, perfectamente con un psicólogo, con un psiquiatra, con técnicas psicológicas, sino el conocimiento propio que realizamos nosotros lo hacemos de cara a Jesucristo. Vuelvo a repetir, conociéndolo a Él, nos conocemos a nosotros mismos. Por eso, esta meditación la hacemos en base primero a la Biblia, las revelaciones privadas, y hoy vamos a usar un texto de una homilía del Papa Francisco. Precisamente hace un año que él la pronunció. Entonces, distingamos primero una cosa. Digo, hay un espíritu del mundo y un espíritu de Dios. Distingamos qué significa o cómo comprende la Biblia la palabra mundo. ¿Qué es el mundo para la Biblia? En Juan 3:16 nos dice, Juan 3:16 nos dice el Señor, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, dice. Pero el mismo San Juan, la misma Biblia, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 15 y siguientes, dice el Señor, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí vemos como que hay una contradicción. Hay una visión del mundo positiva. Dice, tanto amó Dios al mundo. Y hay una visión negativa. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. O sea que cuando se nos dice, se nos habla positivamente del mundo, se nos está hablando desde el punto de vista de la creación y del designio divino sobre el mundo. Desde la creación, Dios creó al mundo. Y cuando Dios creó al mundo, dijo, todo está bien hecho. Desde el designio divino, ¿para qué Dios creó al mundo? Para ubicar allí al hombre y que ese mundo participara de su gloria. Y el hombre en el mundo viviera allí en el paraíso. El mundo desde el punto de vista positivo, pero desde el punto de vista negativo se debe entender, o la Biblia lo entiende,
desde la organización que el hombre con su pecado ha hecho de él, la reestructuración que el hombre con su pecado ha hecho del mundo, entregando el mundo al poder del mal. Tanto es así que nos dice la primera carta de San Juan, pero ahora en el capítulo 5, versículo 19, nos dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del demonio. ¿Ven ustedes? Hay dos visiones del mundo. El mundo visto positivamente como creación de Dios y para lo que Dios lo creó, para cosa buena, y el mundo después del pecado, reestructurado por el hombre pecador y entregado al poder del diablo. Entonces, hay un espíritu del mundo. En este caso vamos a entender mundo como lo entiende la Biblia, como lo entiende San Juan. Hay un espíritu del mundo desde el punto de vista negativo. Negativo, mundo como lugar de pecado, lugar del dominio de Satanás, como lo dice la palabra, no lo digo yo. Espíritu del mundo desde el punto de vista negativo. Y hay un espíritu de Dios. Entonces ahí es donde vamos a ir distinguiendo. Vean ustedes en la misma palabra. Si yo busco ahora al mismo San Juan en el capítulo 15, nos dice, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros, a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Dice Cristo, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado antes a mí. O sea, hay un enfrentamiento entre el mundo, como es el mundo después del pecado original, y Dios. Yo quiero que esto quede claro y por eso estoy con la Biblia aquí en la mano. No podemos confundirnos. Hay una visión muy ligera, muy superficial, que quiere decirnos, y digo
dentro de la teología, dentro de los que tratan de entender la Biblia, que quiere decirnos que el mundo es bueno, que Dios lo creó, que todo es bueno, que lo que hay de malo es muy poquito y que nosotros debemos de gozar del mundo, que nosotros debemos disfrutar de la vida, que para eso nacimos, etcétera. Bueno, aquí yo siempre cuando les he hablado, yo les digo, conmigo meditamos la verdad y estoy seguro que yo medito la verdad porque me voy a la fuente misma de la verdad que es la Biblia y ahí no hay pérdida. Para comprenderla mejor, porque la misma Biblia me dice que se necesita interpretación, entonces me voy a la fuente de los santos, del magisterio de la iglesia y de las revelaciones privadas. No hay pérdida allí. Por eso yo estoy seguro que como meditamos aquí, meditamos en la verdad, no en lo que yo quisiera, ni lo que a mí me dice, me parece, en lo que yo comprendo. Lo que yo comprendo, eso es muy secundario. Eso es muy personal, muy secundario. Lo importante es la verdad que es Jesucristo. Y aquí la palabra de Dios nos dice claramente, cuando hablamos de mundo, hay una visión positiva del mundo. Como Dios lo creó bien hecho, bueno. Y para lo que Dios lo creó, para un fin perfecto. El pecado echó a perder todo esto. Por eso, la visión del mundo desde el punto de vista negativo es la visión del mundo real a como está ahora. Y por eso la iglesia, ustedes todos conocen esa oración, la rezamos todos los días. La iglesia reza la salve a la Virgen, diciéndole, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. ¿Por qué desterrados? Si Dios creó un mundo bueno, ya sabemos la historia, porque Adán pecó, Eva pecó, y Dios los sacó del paraíso, de ese mundo bueno que Él había creado. Y la realidad es que somos unos desterrados, que vivimos gimiendo y llorando en un valle de lágrimas. Esa es la verdad. Y que Dios tanto amó ese mundo que Él había creado. Y el fin para lo que lo había creado, que entonces envió a su Hijo Jesucristo, su unigénito, para en Él, en Jesucristo, reconstruir el mundo, transformarlo en su sangre divina, con su muerte y su resurrección, transformarlo en un mundo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, un hombre nuevo. Todo esto por su obra redentora. Pero ese mundo
Cristo lo dijo bien claro. Mi reino no es de este mundo, lo dijo él. Y aquí estamos nosotros, en el valle de lágrimas, gimiendo y llorando, buscando el camino de la mano de la Virgen hacia ese nuevo mundo que es el cielo. Pero mientras estamos aquí, entonces debemos entender el mundo como es. Y la Biblia claramente nos lo explica. El mundo que el hombre entregó con su pecado a manos del diablo, ese mundo nos odia, dice Jesucristo. Porque nosotros, los que creemos en Él, aunque vivamos en este mundo, no somos de este mundo. Debemos convencernos de esto. Nosotros por el bautismo fuimos incorporados en Cristo Jesús. Ay, ahí es donde yo quisiera, como hace uno por Jesucristo nuestro Señor. Que la gente entienda, sobre todo los hermanitos evangélicos, protestantes, separados. Por Dios santo, el bautismo a mí se me frunce, no sé cómo decir, el corazón cuando yo me doy cuenta que hay personas chiquitos, jovencitos, sin bautismo. Por Dios santo. Como por un lado diciendo que aman a Jesucristo, que siguen a Jesucristo, y por otro lado negándoles la vida de Jesucristo a sus hijos. Por Dios santo, el bautismo no es una cuestión de tradición ahí. El bautismo de Juan, hay que esperar a que sean grandes porque Jesús se bautizó grande por Señor Santo. Ese fue el bautismo de Juan el Bautista. Ese era el bautismo de los judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos, no seguimos a Juan el Bautista. Juan es un santo y Cristo dijo que era el primero en la lista de los santos que estaban en el cielo. Pero no es Juan el Mesías. Él mismo lo dijo, yo no soy. Ni siquiera soy digno de desatar las sandalias al que viene a bautizar, no con agua, sino con agua y con Espíritu Santo. ¿Cómo no entienden eso? Que hay una diferencia abismal entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesucristo. Cuando Cristo instituyó el bautismo, ¿y por qué? Porque Cristo también lo dijo, yo no he venido a quitar las cosas de la ley, sino a transformarlas. Él no vino a quitar el bautismo de los judíos, Él vino a transformarlo. Él se bautizó porque era judío, así como se circuncidó porque era judío, así como lo llevaron al templo porque era judío, así como iba a la sinagoga porque era judío, así como cenaba, hacía las fiestas de la Pascua todos los años porque era judío. Cristo era judío. Como judío cumplió con todas las normas y vivencias judías. Pero él vino a transformar la religión judía en una nueva religión, la religión cristiana. Y cuando Cristo dijo,
recibí del Espíritu Santo y sopló sobre los apóstoles. Y les dijo, vayan y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí instituyó el sacramento del bautismo. Y la iglesia, desde ese primer momento, así lo entendió. Los apóstoles así lo entendieron y así lo practicaron hasta el día de hoy. Y dice la Biblia, se bautizaban familias enteras. Ahora yo les digo a ustedes, ustedes conocen una familia donde la mamá tenga 33 años, el papá tenga 33 años, el hijo mayor tiene 33 años, el que sigue 33 años y el chiquitico tiene 33 años. Y la abuelita tiene 33 años. ¿Usted conoce una familia de esas así? ¿Verdad que no? Dice la Biblia, se bautizaban familias enteras. ¿De qué edad? De todas las edades. Y en las familias, y más antes, lo que abundaban eran los niños. Y se bautizaba la familia entera, dice la Biblia. ¿Cómo es que no entienden? Y a mí lo que me duele no es que se bauticen o no se bauticen para ganancia de la iglesia en cuanto institución, porque yo no sé si alguien cobra, yo nunca cobré por bautizar a nadie, por Dios santo. A mí me duele porque son esos niños los que están perdiéndose la vida de la gracia, la participación de los misterios de Cristo. Ven ustedes, el bautismo significa ese bajarnos al agua, sumergirnos en el agua para lavarnos ese espíritu del mundo y sacarnos del agua, salir del agua con un espíritu de Dios nuevo en nuestro ser. Ya no son del mundo, dice Cristo. Por eso el mundo los odia. ¿Ven ustedes? Ya no son del mundo. Por el bautismo dejamos de pertenecer al mundo. Y por eso Cristo también había dicho, refiriéndose a este mismo tema, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace al espíritu es espíritu. Y le preguntan, ¿puede un hombre meterse en el vientre de la madre ya grande para volver a nacer? Siempre gente sencilla. Cristo está hablando en otro plano. Cristo está hablando de que hay una realidad carnal y una realidad espiritual. Hay un mundo de carne, de pecado, y hay un mundo espiritual y de santidad. ¿Ven ustedes? Y Cristo nos advierte, si a mí, porque no soy del mundo, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Ven ustedes? Y aquí queda más claro todavía, donde Cristo en Juan 17, esta oración bellísima que Cristo pronunció al Padre antes de salir hacia el huerto de los olivos, después de la última cena. Es una oración emotiva, llena de sentimiento, de amor. Dice Cristo, he manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. ¿Ven ustedes?
El Padre le dio a Cristo a unos que lo sacó del mundo, que de en medio del mundo. A los apóstoles, sí, pero también aquí está hablando de todos. Y aquí lo explica también en esta misma oración, que se está refiriendo a todos los bautizados, a todos los que creerán en Él por los apóstoles, dice aquí mismo. Y dice, tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti. Te ruego por ellos, oigan, te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar yo en el mundo, pero ellos quedan en el mundo. Oigan, mientras yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Guárdalos, cuídalos. El mundo los odia porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del diablo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Oigan esto, versículo 20. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. ¿Ven ustedes? Está refiriéndose a todos, al Papa, a obispos, sacerdotes, a todos los que creamos en Él, todos los que por la palabra creamos en Él, por el bautismo lleguemos a ser uno con Él, partícipe de sus misterios. Ya no somos del mundo y el mundo nos odia. Les suplico que mediten esto, porque miren, pensé que era una charla y ya voy por el minuto 33 y no pasé de lo que dice la palabra de Dios. Me falta lo que dice el libro del cielo, el libro de la reina del cielo, y me falta lo que dice el Papa Francisco sobre este tema. Pero yo pienso que con esto, con la palabra de Dios, nos queda clarísimo. Hay un espíritu del mundo, hay un espíritu de Dios. El mundo no nos conoce, el mundo nos rechaza, el mundo nos odia, porque rechaza, odia, no conoce a Cristo Jesús. Y el que está en Cristo debe aceptar esta realidad.
No podemos vivir con el diablo y con Dios y con el diablo. O somos de Cristo o no somos. O están conmigo o están contra mí, dice el mismo Jesucristo. O están conmigo o están contra mí. Los invito para que mañana busquen este audio para aterrizar, como decía yo ahora, como la avioneta, aterrizar. Y está muy interesante lo que sigue. Muy interesante y sobre todo muy importante, muy valioso. Debemos irnos definiendo. Ya el tiempo se acabó. Digámosle a la Virgen que nos ayude, que nos interceda por nosotros, que nos ampare. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecien nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo con toda mi alma. Feliz Día de la Virgen. Hoy es 13 de mayo. Feliz Día de la Virgen. Los amo con toda mi alma, los abrazo y si Dios quiere nos encontramos mañana.